Saludos. Este video es un video hecho para los estudiantes de mis secciones de teoría electromagnética, ya que en las últimas clases, cuando vimos el tema del campo eléctrico, el tiempo no nos fue suficiente para dar completo lo que nos falta, y por eso decidí hacer en este video pues esta parte teórica y quizás un poquito práctica de cómo se trabaja con este tema, que es fundamental pues para la teoría electromagnética. Entonces aquí estamos viendo una imagen del señor Michael Faraday, quien fue el que propuso la idea del campo eléctrico, fue quien desarrolló esta idea basado en lo que hoy conocemos como teoría de campo. Y bueno, vamos entonces a explicar rápidamente qué fue lo que visualizó el señor Faraday. El señor Faraday visualizó lo siguiente: tenemos aquí una carga positiva llamada Q, la cual yo le voy a decir carga fuente. Pero ¿fuente de qué? Pues fuente de campo eléctrico, por supuesto. Y acá tenemos una carga de prueba llamada Q sub 0. La carga de prueba Q sub 0 tiene que cumplir con dos condiciones muy simples. La primera condición es que su magnitud, su valor, tiene que ser pequeña comparado con la magnitud de la carga fuente. ¿Por qué? Pues como podemos ver aquí, al ser positivas las dos, habría una repulsión mutua. Es decir, esta carga movería esta en esta dirección y esta carga movería Q sub 0 en la dirección opuesta. Para evitar ese efecto, si la carga de prueba Q sub 0 es muy pequeña su magnitud comparada con la de la carga Q, la fuerza que Q sub 0 aplica sobre la carga Q no será prácticamente visible. En cambio, la fuerza que la carga Q, la carga fuente, ejercerá sobre la carga Q sub 0, sí será más que evidente. Y por supuesto, vamos a ver que esta carga se va a mover en la dirección que apunta esta flecha. Las demás flechas que observamos aquí nos indican que si esta carga de prueba la colocamos aquí, 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 aquí o en cualquiera de estas posiciones, la carga se va a alejar siguiendo esas direcciones mostradas por la flecha. ¿Qué tenemos aquí entonces? Un campo de fuerzas eléctricas que se están aplicando sobre la carga de prueba Q sub 0. Bien, si la carga es negativa, observaremos este efecto. Ahora vemos que Q es negativa, la carga fuente. Si colocamos Q sub 0 aquí, en esta posición, y de nuevo sentando la base de que la magnitud de Q sub 0 es muy pequeña comparada con la magnitud de Q, de la carga fuente negativa, entonces la atracción de Q sub 0 hacia Q no se va a ver. La de la carga fuente hacia Q sub 0 sí. Desplazándose la Q sub 0 entonces en esta dirección o en estas otras direcciones, si observamos pues o colocamos la carga de prueba en estas posiciones que tenemos acá. Entonces, de acuerdo con la imagen anterior y esta, podemos establecer una primera conclusión muy importante, que es las líneas de fuerza eléctrica que produce una carga positiva apuntan hacia la carga, mientras que cuando la carga es negativa, al revés, si la carga es positiva, las líneas de fuerza apuntan saliendo de la carga. Lo vimos en la figura anterior. Pero si la carga es negativa, como en esta, las líneas de fuerza apuntarán hacia la carga. Todavía no hemos traído a colación el campo eléctrico, pero ya lo vamos a hacer. Porque, o vamos a decirlo de esta forma ahorita, y luego lo veremos en su forma matemática. Cuando la fuerza eléctrica se aplica sobre una carga de prueba como esta, entonces el efecto de la fuerza sobre la carga es lo que conocemos como campo eléctrico.
Y estas líneas que vemos aquí, así como las líneas que vimos en la figura anterior, se llamarían líneas de campo. Y entonces decimos, las líneas de campo de una carga positiva apuntan hacia afuera o saliendo de la carga, mientras que las líneas de campo de una carga negativa apuntan hacia la carga. En el caso de que tengamos una carga positiva y otra negativa, carga de signos diferentes, observaremos esto. Vean cómo las líneas de campo salen de la carga positiva y entran en la carga negativa. Incluso estas que están acá salen aquí y entran por aquí. Y si las cargas son de signos iguales, digamos positiva a positiva, veremos este efecto, donde observamos que en este espacio entre las cargas no hay campo, porque no hay línea allí. Entonces, este diagrama de dos cargas positivas explica de forma visual por qué ocurre una repulsión entre cargas. Este efecto aquí indicaría un empuje de una carga sobre la otra, haciendo entonces o produciendo la repulsión. Por lo tanto, debido a este efecto y el efecto visto en la lámina anterior, en la imagen anterior, cuando las cargas son de signos iguales, de signos diferentes, observaremos entonces o podemos concluir lo que concluyó o lo que explicó en su momento el señor Faraday. ¿Qué concluyó Faraday después de ver toda esta exposición? Concluye que cuando yo coloco dos cargas como esta o como las anteriores, positiva, negativa, lo que ocurre, la interacción entre las cargas no se produce directamente en las cargas, sino en sus campos eléctricos. Lo que interactúa no son las cargas, sino sus campos eléctricos. Eso es lo que al final remata el señor Faraday con esta pequeña exposición que vimos en imágenes. Ahora, matemáticamente hablando, podemos establecer la siguiente expresión, que el campo eléctrico no es más que la fuerza aplicada a una carga de prueba Q sub 0. Recordemos que la carga de prueba es positiva, pero esta expresión no solamente se aplica a cargas positivas nada más, también se pueden aplicar a cargas negativas. Es decir que esto, en vez de Q sub 0, pudiéramos tener una carga Q que puede ser positiva como negativa. Antes de ver esa forma de la fórmula, veamos esto aquí. Esta expresión nos está indicando que el campo eléctrico es una cantidad vectorial, lo vemos por la flecha, pero vamos a examinar el lado derecho de la expresión. Esta expresión la podemos escribir como 1 sobre Q sub 0 multiplicado por el vector F. Q sub 0 y la carga en general, la carga eléctrica en general, es una cantidad escalar, no es un vector, es un número. Entonces, si yo separo esto en 1 sobre Q sub 0 por la fuerza, por el vector fuerza, entonces 1 dividido entre Q sub 0 nos va a dar un número, un escalar. Y en el tema anterior, en el tema de análisis vectorial, estudiamos o vimos que cuando un escalar se multiplica por un vector, el resultado va a ser otro vector. Entonces ya aquí vemos por qué el campo eléctrico es una cantidad vectorial y no una cantidad escalar. También podemos establecer de acá las unidades de campo eléctrico, que sería Newton sobre Coulomb, Newton para la fuerza, Coulomb para la carga. Entonces, si nosotros generalizamos esta expresión a cualquier carga en el denominador, nos va a quedar esta expresión aquí, donde esta carga Q puede ser positiva o puede ser negativa. Esta relación establece una conexión entre la fuerza y el campo eléctrico de la siguiente manera. Si de esta expresión despejamos la fuerza, esta carga pasaría para acá a multiplicar y nos quedaría que la fuerza, el vector fuerza, sería igual a la carga multiplicado por el vector de campo eléctrico. Pero observen que el campo eléctrico y la fuerza tienen la misma dirección.
Es decir, las dos siguen las líneas que las que conecta a la carga con el punto donde queremos calcular el campo. Ahí me adelanté un poquito lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Pero lo que quiero decir aquí es, estos dos vectores tienen la misma dirección. ¿Sí? Los dos pueden ser verticales, los dos pueden ser horizontales, o los dos pueden ser diagonales. Pero no siempre van a tener el mismo sentido. Por ejemplo, si la carga es negativa, el campo eléctrico y la fuerza tienen la misma dirección, pero tendrán sentidos opuestos. Mientras que si la carga es positiva, entonces el campo eléctrico y la fuerza apuntarán en la misma dirección y en el mismo sentido. Entonces, ya he estudiado estas dos ecuaciones muy simples, pero que tienen una información que va a ser muy útil para nosotros más adelante. Ahora fíjense lo siguiente. Tenemos acá la ley de Coulomb, que ya vimos nosotros en el mismo tema de campo eléctrico al principio. La ley de Coulomb aplicada entre la carga de prueba y la carga fuente, la carga que produce el campo eléctrico. Si nosotros venimos y esta expresión de la fuerza la colocamos aquí, donde aparece la fuerza en el campo eléctrico, vamos a observar que esta carga Q sub 0 y esta carga Q sub 0 se van a eliminar, quedándonos la siguiente expresión, que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb. Recordemos que la constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4pi por E sub 0. No se nos olvide esa expresión, yo la coloco como la K, simplemente para economizar espacio. Pero ustedes se fijarán en el libro que aparece escrito como 1 sobre 4pi E sub 0. Esta es la carga fuente, el valor de la carga fuente, y esta R indica la distancia que hay desde la carga fuente hasta el punto donde queremos calcular el campo eléctrico. Recuerdan que en la última imagen de los campos eléctricos entre cargas, en la última imagen, en la de repulsión, habían tres puntos: el punto A, el punto B y el punto C. El punto C, ustedes recordarán, está en la parte de medio entre las dos cargas, es decir, en la zona donde no hay campo eléctrico, porque ahí no hay línea de fuerza, o no hay línea de campo. Pero el punto A y el punto B están a cierta distancia de las cargas positivas en juego. Entonces, si yo quiero saber el campo eléctrico en esos puntos, en el punto A y en el punto B, lo que debo saber es cuánto vale la carga y qué distancia hay desde la carga hasta el punto. Otra cosa que vemos es que el vector fuerza está en la dirección de A sub R, igual que el vector de campo eléctrico. Esto se conoce como la fórmula del campo eléctrico de una carga puntual. Recuerden que una carga puntual es aquella que se encuentra ubicada en un punto del espacio, tal como lo vemos en esta figura. Aquí vemos a la carga fuente de campo eléctrico ubicada en un punto que tiene la coordenada X', Y', Z'. Y este es el punto donde queremos calcular el campo eléctrico, que está en una posición dada por las coordenadas X y Z. Los vectores R pequeña, prima, y R son vectores de posición. El vector R', R minúscula prima, me da la posición de la carga con respecto al origen. Me dice dónde está la carga con respecto al origen y tiene la coordenada X', Y', Z'. Y el vector R minúscula es el vector que va desde el origen hasta el punto donde se encuentra, donde queremos calcular el campo, que tiene coordenadas X, Y, Z. Ahora, observen que en este punto el campo eléctrico está apuntando en esta dirección. Quiere decir que esta carga es positiva. Recuerden, cuando la carga es positiva, las líneas de campo apuntan hacia afuera de la carga. Aquí yo tengo entonces este punto. A partir de este punto, yo estoy viendo que el campo eléctrico está hacia afuera, alejándose de la carga, por lo tanto, esta carga es positiva. Esta línea que conecta a la carga con el punto donde queremos calcular el campo es R. Y en este caso, ya que el vector de campo eléctrico está apuntando hacia afuera,
el vector R, como lo vemos aquí, apunta desde Q hacia el punto donde queremos calcular el campo. Es decir, que aquí debería haber un vector unitario en la dirección de A sub R. Dicho esto, veamos entonces. Otra cosa que vimos en nuestro tema de análisis vectorial es este dibujo que tenemos aquí, donde podemos ver que el vector R' y el vector R está seguido el uno del otro, de tal manera que el origen del vector R mayúscula coincide con el extremo del vector R minúscula prima. Y entonces el vector R minúscula es un vector cuyo origen coincide con el origen de R', de R minúscula prima. Y el extremo del vector R pequeña coincide con el extremo de R mayúscula. Quiere decir que el vector R minúscula es el resultado, o se obtiene, de sumar el vector R' más el vector R mayúscula. Por lo tanto, al despejar el vector R mayúscula nos queda esta diferencia de vectores. El vector R minúscula menos el vector R minúscula prima. Antes de continuar, quiero acotar una cosa que se explicó en clases en el tema de análisis vectorial. Esto que te ven aquí es el vector de campo eléctrico y esto aquí es otro vector, y esto también son vectores. Ustedes no ven la flecha de vector aquí, pero si se fijan que en este caso aquí el vector E está resaltado en una letra más oscura. Aquí también no lo vemos tan oscuro porque la letra, el color es gris, pero está resaltado. Entonces, igual que aquí, igual que acá. Recuerden que en los libros, se los expliqué en la clase, en los libros no se suele colocarle flecha de vector a los vectores, sino que se representa con la misma letra, pues, pero remarcada, o lo que llama el Word en negrita, remarcado en letra negrita, más color más fuerte, para resaltarlo y que es un vector. Entonces, partiendo del hecho de que R mayúscula vector es igual a R pequeña vector menos R' pequeña vector, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la definición. Yo sí le pongo flecha de vectores para resaltar el hecho de que son vectores. Y la magnitud de R la podemos escribir de esta forma, ¿no? La misma diferencia, pero entre barras de valor absoluto. El vector unitario A sub R queda escrito de la siguiente manera, como lo vemos aquí. Estoy cambiando el vector R por esta diferencia de vectores y la magnitud por esta. Aquí está. Y por supuesto R cuadrado, la que ustedes ven aquí o acá, es la misma R cuadrado, lo voy a escribir como la magnitud pero elevado al cuadrado. Entonces, agregando A sub R y R cuadrado a esta expresión, nos queda lo siguiente: constante de Coulomb por la carga dividido entre la magnitud de R, de la magnitud de la distancia al cuadrado, aquí lo tienen, por el vector unitario, que es esto que tenemos acá. Aquí está. Y si nos damos cuenta, esto es una multiplicación de fracciones donde la parte de abajo son magnitudes. Esto está al cuadrado y esto está elevado a la 1. Hacemos un producto de potencias y nos quedaría entonces esta expresión así. Hemos escrito el vector campo eléctrico en términos de los vectores posición R minúscula prima y R minúscula. Continuamos. Ahora vamos a ver lo siguiente. Fíjense, el vector R' lo escribimos como x' sub x más y' sub y más z' a su z. Y el vector R lo escribimos de la misma forma, pero sin las primas. O sea, x a su x más y a su y más z a su z. Recuerden que esto, como las componentes son variables, porque esto va a variar, la x', la y', la z' va a variar, igual que la x y z. Entonces R' vector y R minúscula vector son en realidad campos vectoriales. Acuérdense de la definición que vimos sobre campos vectoriales. Por lo tanto, la magnitud de R,
que la definimos así, bueno, aquí faltaría colocarle las barras de valor absoluto, es igual a la diferencia, mírenlo aquí, de componentes del vector R minúscula con el vector R' minúscula. Recuerden, no se les olvide, esto va aquí entre barras de valor absoluto porque estoy hablando de la magnitud de R, solamente que aquí, bueno, un pequeño error de tipeo y no aparecen las barras de valor absoluto, pero esto es la magnitud. Y ustedes saben, ya lo vimos también en análisis vectorial, que la magnitud de un vector se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. Aquí lo vemos, miren, esto es el teorema de Pitágoras, solamente que en vez de raíz cuadrada decide escribirlo a la 1/2. ¿Por qué? Porque la magnitud de R elevado al cuadrado sería la magnitud, esta que está aquí, elevado al cuadrado, que sería, fíjense, esta misma expresión, pero sin la raíz, sin estar elevado a la 1/2. Por lo tanto, si yo hago R menos R' al cubo, que es lo que está en el denominador de la última expresión de la lámina anterior, vamos a darnos cuenta que si esta R menos R' al cubo se va a convertir en esto. Ya nosotros lo habíamos visto en la expresión anterior, en la lámina anterior lo habíamos visto. Es el producto de R menos R' magnitud por R menos R' magnitud al cuadrado. Y entonces, si venimos y multiplicamos esta expresión por esta, me va a quedar esta expresión, pero ahora elevado a la 3/2. Esto es importante decirlo porque cuando nosotros lo aplicamos en una fórmula y llegamos hasta aquí, la gente se confunde porque aquí está el cubo y aquí está a la 3/2, pero eso les olvida esto que acabamos de ver aquí, esto que acabamos de hacer aquí, que viene de multiplicar esta expresión que tenemos acá por esta. Entonces no se les vaya a olvidar, porque para futura referencia, en un ejercicio que veremos más adelante, más otro que estudiaremos en clase futura, esto lo vamos a volver a utilizar, así que no nos confundamos con esta expresión. Por lo tanto, convirtiendo o pasando esto a la última expresión de la lámina anterior, la fórmula del campo eléctrico la podemos escribir de esta forma en términos de las coordenadas de los vectores R' minúscula y R minúscula. En esta figura estamos observando dos cargas como lo vemos aquí, dos cargas. Estas dos cargas y este punto, cada una produce un campo eléctrico en este punto que tenemos aquí. Aquí tenemos los vectores de posición de cada una de las cargas con respecto al origen, la posición del punto con respecto al origen. Fíjense que el punto con respecto al origen simplemente es R minúscula. La posición, el vector posición de Q1 no es R'1, sino simplemente R1. Y el vector posición de la carga Q2 es R2 o R pequeña 2. Y recuerden que todo esto está resaltado, lo que indica que son cantidades vectoriales. Y aquí tenemos pues los vectores de resta, a restar R menos R2 y R menos R1. Sería este que está aquí y este que está aquí. Las dos cargas, por lo que estamos observando aquí, las dos cargas son positivas, porque fíjense, esta flecha me está indicando que el campo eléctrico apunta de Q hacia el punto, y esta también, igual que como vimos en la lámina anterior. Por lo tanto, el campo resultante va a ser también hacia afuera, porque las dos cargas son positivas. Esto lo estoy diciendo porque nosotros acabamos de ver ahorita lo que ocurre cuando tenemos una carga puntual, una sola carga puntual. Pero cuando hay más de una carga puntual, ¿qué se hace? Bueno, lo que se hace es que planteamos este dibujo de forma vectorial y el campo eléctrico total lo obtendríamos sumando el campo eléctrico producido por la carga 1
y el campo eléctrico producido por la carga 2. Es una suma vectorial, ¿no? Hay que tener cuidado porque no es una suma ordinaria, es una suma vectorial. No podemos equivocarnos con eso. Si tenemos más cargas, entonces lo que hacemos es una suma vectorial como la que tenemos aquí. Aquí ustedes observan que tenemos n cargas. O de forma más reducida lo podemos escribir de esta forma, así como lo vemos aquí. Sin embargo, hay que hacer una observación importante. Esto que tenemos aquí, estas expresiones que vemos acá, se utilizan en el caso en el cual la distribución de cargas es discreta. ¿Qué quiere decir una distribución de carga discreta? Quiere decir que la cantidad de carga que tenemos son poquitas. Y digo poquita porque en la realidad real, valga la redundancia, cuando nosotros tenemos, digamos, un alambre conductor por el cual pasa una cierta cantidad de carga, no importa si el alambre es muy delgadito, como hemos visto nosotros en algunos cables los alambres de los cables que forman, por ejemplo, el cargador del teléfono que usamos. Yo supongo que ustedes que están ya en un nivel avanzado de su carrera de ingeniería electrónica habrán visto los alambres que traen los cables de corriente, y se habrán dado cuenta que los cables de corriente comunes son muy delgados. Si hay cables de corriente cuyos alambres son más gruesos, mucho más gruesos, es lo que nosotros vulgarmente llamamos guaya. Pero para cierto tipo de cables, como los cables de corriente común, esos cables, los alambres que traen por dentro de la cubierta esa aislante, son alambres muy delgados, y sin importar que el alambre sea muy delgado y muy corto de longitud, la cantidad de carga que pasa por esos alambres es extremadamente grande, y entonces aplicar esto que estamos viendo aquí no sirve. ¿Por qué? Porque no podemos contar la cantidad de carga que pasa a través de ese alambre. ¿Ven? Entonces ya ahí tenemos una distribución continua de carga, que es lo próximo que voy a mostrar ahorita. Tenemos tres casos. El caso en el cual la carga se distribuye uniformemente a lo largo de una longitud, se llama distribución lineal de carga. Aquí lo vemos. Aquí tenemos un elemento de digamos un alambre que tiene cierta longitud pequeñita, diferencial de L, y entonces la carga que está allí se acumula por unidad de longitud. Es decir, tendremos una diferencial de carga, como lo vemos aquí, una diferencial de carga dividido entre unidad de longitud. Esto nos va a dar esta constante que se llama densidad lineal de carga, y la vamos a llamar ρ sub L. De acá sacamos que diferencial de Q será ρ sub L diferencial de L. ¿Por qué diferencial de Q? Porque al ser la cantidad de carga tan grande, nosotros necesitamos trabajar con una representación de la carga, y la diferencial de Q sería esa unidad representativa de carga. Esa unidad representativa de carga producirá un campo eléctrico diferencial de campo eléctrico, y nosotros cuando aplicamos esta diferencial de Q y calculamos el campo eléctrico que produce esa pequeña diferencial, para obtener el campo total sumamos todas las contribuciones diferencial de E, pero esa suma ya no sería una sumatoria como la vimos en el lámina anterior, sería una integral, como vemos aquí. El campo eléctrico producido entonces por una distribución lineal de carga tiene esta expresión, que es muy parecida a la expresión que vimos hace poco, hace dos láminas atrás, pero en vez de colocar la diferencial de carga o la carga, se escribe en términos de la diferencial de la densidad lineal de carga y de la diferencial de longitud, y por supuesto los respectivos vectores, como lo vemos aquí, los vectores de posición.
Acá tenemos el caso de que la distribución sea superficial, una distribución superficial de carga. Tenemos la fórmula correspondiente, y si la distribución es volumétrica, tenemos su fórmula correspondiente. En la distribución volumétrica tenemos una densidad volumétrica de carga ρ sub B, que es diferencial de carga entre diferencial de volumen, y en la superficial tenemos la diferencial de Q entre la diferencial de superficie. Vayamos entonces al ejemplo. Este ejemplo está resuelto en el libro del señor Haidt, estamos utilizando en nuestra clase, y el enunciado sería básicamente así: obtener una expresión para el campo eléctrico de una línea de carga de longitud infinita que se coloca sobre el eje Z en un punto que está ubicado en el eje Y. Vamos a ver una figura que representa lo que estamos planteando. Tenemos nuestro sistema coordenado X, Y, Z. La línea de carga se dice el enunciado que está sobre el eje Z, es decir, que está aquí y se extiende desde menos infinito hasta más infinito, porque ahí dice que es una línea de longitud infinita. El punto donde queremos calcular el campo eléctrico, como dice el enunciado, está sobre el eje Y. Pero ¿por qué aparece aquí ρ? ¿Por qué aparece Z? Bueno, Z ya sabemos que es una componente rectangular, pero ¿por qué aparece ρ? Bueno, la contribución diferencial de E sub ρ en la dirección de ρ, más la diferencial de E sub ρ con respecto a ρ, o en la dirección de sub ρ, a la intensidad de campo eléctrico que genera un elemento de carga, diferencial de Q igual a ρ sub L diferencial de Z'. Esto es una diferencial de Q, o estamos utilizando de las tres que vimos anteriormente, estamos utilizando la primera, la densidad lineal de carga, que sería esto, ubicada a una distancia Z' del origen. La densidad de carga lineal es uniforme y se extiende a lo largo de todo el eje Z. Pero la pregunta sigue siendo la misma: si tengo un sistema cartesiano X y Z, ¿por qué ρ y A sub ρ? Bueno, es porque en este caso utilizar las coordenadas cilíndricas es más cómodo que utilizar las coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Bueno, vamos primero a observar la situación. Tenemos nuestra línea de carga ubicada en el eje Z. De esa línea de carga vamos a tomar un pedacito, y ese pedacito tiene una longitud diferencial de L, o mejor dicho, diferencial de L'. ¿Por qué L'? Porque si ustedes recuerdan la figura que explicamos sobre la carga puntual, el punto donde está la carga o la distribución de carga, ese es el punto que tiene coordenadas con prima. En este caso, la carga se encuentra aquí, en este pedacito de longitud. Aquí lo ven, fíjense, diferencial de Q, pedacito de la carga, igual a ρ sub L diferencial de Z'. Recuerden, en esta línea de carga infinita se halla la carga, una cantidad de carga que es muy grande, tan grande que no se puede contar. Por lo tanto, quiere decir que si nosotros nos ponemos a calcular el campo eléctrico una por una de las cargas, no vamos a terminar nunca. Por eso necesitamos tomar un pedacito chiquitico de la longitud de esa línea de carga, y en esa longitud chiquitica está nuestra diferencial de Q. Pero recuerden que la ρ sub L, la densidad de carga, sería dQ entre dZ', porque recuerden que este pedacito tiene una longitud Z', porque está ubicada en un punto que tiene coordenadas 0, 0, Z'. Recuerden, donde está la carga es la que tiene coordenadas con primas, y aquí donde está el punto es la que tiene coordenadas sin primas. Pero volvemos a decir, o a preguntarnos, ¿por qué carrizo utilizamos coordenadas cilíndricas? Bueno, fíjense, vuelvo otra vez aquí a esta figura. Analicemos las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son el radio ρ, el ángulo φ, no este ángulo θ, esto es otro ángulo,
¿no? Cuidado. Y la variable z, ¿correcto? Esas son las tres coordenadas cilíndricas. Fíjense, si yo me coloco en el eje z, el campo eléctrico no va a variar. ¿Por qué? Porque estamos sobre el eje es infinito. El campo donde me mueva yo aquí en el eje z, el campo va a ser el mismo, porque estoy sobre la carga. Si nos movemos en el ángulo phi, eso es un poquito más complicado de ver aquí, por eso yo hice esta figura. Este punto es el eje z. Estamos viendo este sistema desde arriba. Nuestro ojo está aquí, puesto aquí arriba. Estamos viendo de aquí para abajo. Entonces, esto es el eje z. No, aquí está. Z es este punto que deben tener aquí. Este es el plano XY. Entonces, fíjense, si yo trazo acá una línea que llamo ρ, que es el radio de este círculo, este radio va a estar con respecto al eje X positivo, va a tener el ángulo phi. Esta es la coordenada phi de las coordenadas esféricas, cilíndricas, perdón. Entonces, yo estoy en este punto y observo el campo, o mido el campo de aquí para acá, de alguna manera lo mido y tengo un valor. Si yo me muevo hasta este punto, que va a estar a una distancia ρ de z, del eje z, el campo eléctrico que yo voy a medir es el mismo. Entonces, no importa si yo me muevo por todo el círculo, voy a observar o voy a medir siempre el mismo campo. Es decir, el campo eléctrico es constante con la variable z y es constante con la variable phi. En cambio, con la variable ρ no es constante, porque si este punto, que está a cierta distancia ρ del centro del coordenada, si este punto yo lo pongo más cerca, lo voy acercando más a la línea de carga, el campo eléctrico se va haciendo cada vez más intenso, hasta que si llego aquí, a este punto, el campo eléctrico se vuelve infinitamente grande. Por otro lado, si agarro este punto y lo empiezo a alejar, lo empiezo a mover en esta dirección, entonces resulta que el campo eléctrico va a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque me estoy alejando de la línea de carga. Ahora, ya he entendido por qué estamos utilizando coordenadas cilíndricas y no las cartesianas. Veamos. El vector R pequeña, recordemos, es el radiovector, el vector posición, que me indica dónde está el punto con respecto al origen. Aquí está. Este vector es el vector R pequeña. Y el vector R' es el vector que va desde el origen de coordenada hasta el punto donde está la carga. Entonces, esto es R'. Entonces, el vector R mayúscula, que es la resta de R menos R', será igual entonces a la resta de este vector con este vector. Y tendremos lo siguiente. El diferencial de campo eléctrico, vista la fórmula que coloqué anteriormente en la lámina donde no están las densidades de carga, ahí entonces ustedes van a ver que esta es la diferencial que se aplica. R, si ustedes se fijan, como está sobre el eje Y, sería la magnitud de Y en la dirección de su Y, pero como esta Y coincide con el radio del círculo que les mostré hace poquito, entonces es el radio ρ. Por eso aquí lo ponemos como ρ a sub ρ. Y R' simplemente será Z' en la dirección de su Z, porque R' va desde 0 hasta donde está Z'. Bien, entonces nosotros venimos y sustituimos esto aquí. R menos R' será ρ en la dirección de su ρ menos Z' en la dirección de su Z. Colocamos esto dentro de la integral, aquí y aquí abajo, aquí lo tienen. Recuerden que R menos R' al cubo es lo mismo que decir R menos R' a la 3 medios. Aquí lo tienen. Y la magnitud de este vector, la podemos sacar con el teorema de Pitágoras. Sería esta al cuadrado más esta al cuadrado. Seguimos.
Esto que vemos aquí ya será la solución de este paso hasta aquí, elevado a la 3 medios. Recuerde que este 4pi sobre su 0, 4pi su 0 que está dividiendo, es 1 sobre 4pi su 0, que sería la constante de Coulomb. Y entonces aquí lo que nosotros estamos haciendo es simplemente multiplicar, aplicar la propiedad distributiva de esto por esto y de este por este. Nos queda entonces la expresión que tenemos aquí abajo. Y por lo tanto, ya lo que nos queda sería integrar esta última expresión desde menos infinito hasta infinito. Esta integración la podemos hacer por tablas o podemos hacerla por sustitución trigonométrica. Es muy simple. Aquí les voy a mostrar lo que queda cuando integramos. Después de integrar nos va a quedar entonces esta solución, y cuando lo evaluamos entre menos infinito e infinito nos queda este resultado. Aquí nosotros nos damos cuenta de lo siguiente: el vector campo eléctrico depende de la densidad lineal de carga y depende de ρ, el radio de la parte que está en Y. Esta. Nosotros, o yo les mostré que el arreglo gráfico, el dibujo que hicimos anteriormente, el vector R estaba sobre el eje Y. Eso es algo que nosotros hacemos para valernos de la simetría. Sin embargo, puede ocurrir una cosa como esta, es decir, que el punto no está sobre el eje, sino que está movido ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso, el planteamiento que se hace es el siguiente: R sigue siendo ρ a su ρ más z a su z, R' es z' a su z. R menos R' nos quedaría de esta forma, ya z no está solo, sería z menos z'. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es sustituir esto aquí en la expresión del campo eléctrico. Aquí tenemos cómo se escribiría a su R, lo metemos en la integral y nos quedan dos integrales. Quizás esto podrá verse en principio un poco fuerte, un poco complejo, pero en realidad no lo es, porque las integrales que tenemos que resolver la podemos hacer por sustitución trigonométrica o buscarlo en alguna tabla. Y entonces al nosotros resolver esto nos va a quedar el mismo resultado que obtuvimos cuando el punto está sobre el eje Y. En otras palabras, no importa si este punto está por arriba o por debajo del eje, el resultado es el mismo, solo que el cálculo se hace un poquito más complicado. Pero entonces la simetría nos ha salvado, pues, para que nosotros podamos resolver el problema de una manera más rápida. Por último, tenemos este caso en el cual vemos que la línea de carga ya no está sobre el eje Z, sino que está se ha colocado paralela al eje Z. Pero al separar el eje Z va a pasar por un punto que está en el plano XY. Observen que este punto tiene una coordenada x1, 0, 0 y 0, y1, 0 aquí. Y este punto tiene coordenada x1, y1, 0 aquí. Este punto tiene coordenada xy0, que sería la sombra del punto este en el plano XY. En uno de los ejercicios de la tarea que se propuso, se pide que se encuentre, que se calcule el campo eléctrico producido por esta línea de carga cuando ya no está en el eje Z. Es decir, vamos a tener una modificación a la expresión que obtuvimos del campo eléctrico de una línea infinita de carga
pero cuando esta línea ya no está en el eje Z, sino que está fuera del eje Z, pero paralela a ese eje. Por supuesto, no siempre la línea de carga va a estar paralela al eje Z. Puede ser también una línea de carga que sea paralela al eje X. En ese caso, la recta o la línea de carga pasaría por un punto que está en el plano ZY. O podemos tener una línea de carga paralela al eje Y. Si ese es el caso, o sea, la línea de carga no está sobre el eje Y, sino que está es paralela al eje Y. Pasará por un punto que está en el plano XZ. Entonces, ya para finalizar, voy a mostrar algo aquí rapidito para que quede totalmente claro. Y es aquí. En este punto, la componente del campo eléctrico en la dirección de ρ es esta. Y la componente vertical, es decir, si el vector diferencial de E sigue la línea esta, como ya lo hemos explicado anteriormente, que el campo eléctrico sigue la línea que conecta a la carga con el punto donde queremos calcular el campo. Entonces, si nosotros descomponemos esto en dos vectores, uno horizontal y otro vertical, tenemos uno que va en la dirección de ρ y otro que va en la dirección de Z. Pero si este punto estuviese colocado del otro lado, o si la diferencial de Z viniera en esta dirección para arriba, va a ocurrir por la simetría que la componente Z se va a eliminar, es decir, no tendremos campo en la dirección de Z. Esto debido a la simetría de esto, razón por la cual aquí voy a mostrarlo. Cuando pasamos de aquí para acá, no aparece el vector en la dirección de Z, aparece en la dirección de ρ. Aquí esto en realidad, esta parte de aquí no es el vector campo eléctrico. Miren la E aquí, miren la E aquí. Aquí se ve que la E está remarcada con respecto a esta. Pero si esta la convertimos en vector, entonces esta magnitud habría que multiplicarla por el vector unitario a su ρ. La parte de caso Z no aparece porque las componentes de Z se cancelan una con la otra. Y por eso no aparece la componente Z aquí abajo, sino simplemente aparece ρ. ρ, que es este ρ que vemos aquí. La dirección de su ρ la colocamos acá, y entonces aquí colocaremos la flecha de vector o remarcaríamos para que se vea en negrita, pues. Y bueno, ahora sí, con esto termina el video. Cualquier pregunta estaré dispuesto a contestársela. Recuerden que nosotros tenemos un grupo donde tenemos un contacto un poco más directo. Este video va para YouTube, de aquí se lo voy a compartir a ustedes en YouTube. Y bueno, ya aquí con esto termina el video, y espero que con esta explicación pues quede un poco más claro el concepto del campo eléctrico. Y bueno, es todo. Gracias por su atención al video, y repito, cualquier pregunta háganla por favor por el grupo, que con mucho gusto se la estaré contestando.